Muy buenos días, bienvenidos a Políticamente Hablando por Universidad 92.1 FM. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, en la cual tocaremos temas de interés internacional, siempre en el ambiente político. En recientes semanas, como se ha sabido alrededor del mundo, se desarrolló la elección en Estados Unidos. No habíamos abordado este tema porque no habíamos tenido la oportunidad de lograr conseguir a los expertos en el tema, pero afortunadamente, pues nuestros expertos ya han logrado hacer un espacio en sus agendas para poder estar acá en el programa radial acompañándonos. El día de hoy tenemos en el programa como invitados a dos internacionalistas bastante queridos y bastante respetados allá en la Escuela de Ciencia Política. Y nos referimos al doctor Pablo Rangel, quien desde hace varios tiempo él ha sido parte de la familia de Políticamente Hablando. Él ha sido conductor del programa, también ha sido un invitado constante acá en nuestro programa. Como bien lo saben, es un profesor que le tenemos bastante aprecio. Aparte de ser nuestro compañero, también es nuestro amigo. Y también tenemos en cabina al maestro Aldo Bonilla. Él también es profesor allá en la Escuela de Ciencia Política, también muy apreciado amigo de la familia, no solo del programa Políticamente Hablando, con el cual también hemos compartido acá los micrófonos, sino que también un compañero de trabajo bastante apreciado. Ambos son internacionalistas y es que esa es la razón por la cual ellos fueron invitados el día de hoy. Aparte de la amistad que tenemos con ambos, también el expertise que ellos tienen en temas internacionales. El día de hoy entonces vamos a abordar el tema de las elecciones en Estados Unidos, que como bien lo saben, ha sido una elección bastante polémica, una elección que todavía no tiene resultados definitivos. Todavía incluso hablábamos fuera de cámaras con los compañeros, todavía se ven comunicaciones y reacciones por parte de los simpatizantes de Donald Trump, en donde hacen referencia a que todo esto todavía no está sentenciado y que de pronto las cosas podrían cambiar con el paso del tiempo. Para ir entrando en materia ya en este tema, quisiéramos preguntarle al doctor Pablo Rangel si de repente tal vez el licenciado Bonilla tuviera también algún comentario, pues está en la libertad de hacerlo. Licenciado, doctor Rangel, disculpe, ¿qué hace distinto el sistema político estadounidense al sistema electoral de nosotros acá en Guatemala? Bueno, primero que todo, buenos días, colegas, Aldo y Juan Carlos. Qué gusto Hola, estar por buenos acá con días. ustedes de nuevo compartiendo un momento y aprovechando también que creo que es primera vez que nos vemos juntos en esta pandemia, nueva normalidad. Juntos por primera vez. Pero bueno, qué gusto verles y también un saludo pues para toda la audiencia y ahora televidencia, ¿verdad? Porque nos están viendo también en las redes sociales de Políticamente Hablando. Y pues tratando de responder un poco lo que hacía la pregunta que planteaba el licenciado Juan Carlos Guzmán. Eh, Hay muchas diferencias y hay algunas similitudes. Voy a empezar con las similitudes, ¿no? El sistema norteamericano es un sistema presidencialista, ¿verdad? Esa es la lógica y eso es más o menos parecido a todos los sistemas de América Latina en que tienen la figura de una cabeza del ejecutivo, digamos, un jefe de nación, pero tiene algunas diferencias que son bastante marcadas. La primera es que es un estado compuesto por varios estados federales. Digamos, cada estado tiene una autoridad, una relativa autonomía frente a la gran autoridad, ¿no? En todo el país. Y por otro lado, es un sistema que mucho tiempo está marcado por el bipartidismo. Es decir, siempre la contienda electoral es entre republicanos y demócratas, a pesar de que hay por ahí algunos candidatos que perfilan sus candidaturas, pero resultan ser marginales en el proceso, ¿no? Entonces es un sistema bipartidista. La ideología, digamos, en Estados Unidos, como se quiso hacer ver en esta última contienda electoral, la quisieron hacer ver como una ideología de izquierda y derecha, pero no es tan así.
sino que es más digamos, un liberalismo frente a otro tipo de manera de hacer el Estado, que yo lo vería más como una cuestión más nacionalista, más la línea de los republicanos es más nacionalista, un poco más conservadora, más tradicionalista, ¿no? Entonces, no, digamos, los términos de izquierda y derecha creo que no funcionan tanto en Estados Unidos. Quisieron hacer ver a los demócratas como muy cercanos al socialismo, pero no va así. Por otro lado, la otra de las diferencias grandes con el sistema guatemalteco es que acá es el voto directo, ¿verdad? Cada persona, digamos, el número de votos que se obtenga por parte de cada persona, cada guatemalteco o guatemalteca que tenga la posibilidad de votar y estar empadronado, pues cuenta. Y en eso se hace una gran suma de de todos los votos para al final darle la mayoría absoluta a alguno, ¿verdad? Alguno de los partidos que haya ganado. Pero como estamos hablando de más de una docena de partidos por cada contienda electoral en Guatemala, siempre resulta muy difícil que exista un ganador absoluto, entonces es necesaria una segunda vuelta. En Estados Unidos es diferente en ese sentido, porque allá cada uno de los estados, y esto es parte de su sistema, que desde 1800 pues, ya lo crearon con esa lógica, ¿no? Cada sistema es representado por algo parecido a los distritos electorales. Es decir, en cada estado votan por un número de electores que después van a ir y van a manifestar su voto en toda la contienda a nivel nacional. En ese sentido, por ejemplo, los que tienen más población o que tienen más representación en términos de demografía y de otros términos, por ejemplo, California, Texas, Miami, Florida, perdón, tienen un mayor número de electores. Por ejemplo, California tiene 55, ¿verdad? Es grande frente a los demás. Cuando vimos en estos días las elecciones y decíamos el que llegue primero a los 270 gana, es porque el total, ¿verdad? La mitad más uno es de 270. Digamos, el que llegara primero a ese número es el ganador. Y pues eso dependía de cómo ganaran en cada uno de los estados. Y es por eso que hasta ahora están en disputa algunos estados, por ejemplo, como Pensilvania, Arizona, donde todavía se están disputando el número de electores que existe en cada uno de estos estados. Entonces, digamos, la elección en Estados Unidos es estratégica en términos de a qué estado le van a poner la mayor atención para ganar el número de votos e ir haciendo esa matemática de los votos en todo el país. Pasa, por ejemplo, lo que le sucedió a Hillary Clinton con Donald Trump en las elecciones pasadas, que ella en número de votos pasó a Trump, pero en número de electores perdió, porque Trump tenía los estados con mayor número de electores. Entonces esa era la dinámica. Es un juego parecido, no igual al de la Universidad de San Carlos, ¿no? Que en la Universidad de San Carlos también se vota así. Cada facultad pues tiene representantes, un número de electores, pero no son proporcionales al número de estudiantes. Ojo, ni al número de egresados ni catedráticos, sino que solo tienen como figura administrativa un número de electores. Entonces es parecido y dependiendo de dónde quiera ganar, digamos así, aplica sus baterías cada uno de los candidatos. En esta elección pasó algo inédito y es que, por ejemplo, Ohio, que es el estado que siempre habían ganado el presidente de Estados Unidos, y quien va a ser presidente siempre lo gana, pues ahora no lo ganó Biden y no se sabe si Biden al final va a ser el presidente, eso lo ganó Donald Trump. Entonces, digamos, en esas cábalas electorales que se hacen, que en términos de esa representatividad y de las supersticiones también políticas que hay, Trump ganó ese espacio de la presidencia. Muchas Aldo, gracias, doctor Rangel. Sí, Tal vez el maestro Bonilla tenga algo ahí que agregar o algo que comentar. sí, fíjate vos que sí, valdría la pena complementar el tema de los electores porque en algún momento una persona que nunca ha entendido este sistema va a decir, bueno, pero entonces yo no me siento representado. Y lo que sucede es que el origen, como bien mencionaba el doctor Rangel, el origen es justo al principio de la creación de la Federación Estadounidense. La idea era, el país era tan grande que era imposible hacer una elección lo suficientemente abierta y amplia para que se pudiera discutir. Calculen el tiempo que se habría necesitado para establecer los resultados de votaciones en cuántas comunidades alrededor de toda la Unión Americana. Entonces, hay una representatividad en el momento en que todos los ciudadanos tienen el derecho de emitir un voto. La elección, como bien también mencionaba Pablo, es indirecta, requiere entonces que esos votos que están siendo
contados en cada uno de los estados lleguen a cumplir con elegir a unos mandatarios que, a pesar de que libremente pueden votar por uno o por otro partido, constituyen la representación formal de los ciudadanos de a pie. Son 538 representantes que tienen que ser electos. Ellos son ese cuerpo electoral que es el que decide. Por eso la mitad de 538 es ¿qué? 269, que es la mitad exactamente, la mitad más uno, 270. Y ese número de 538 representantes que entran a tomar la decisión sobre la elección del presidente son comparativamente a la cantidad de congresistas y senadores que hay en el Congreso bicameral de los Estados Unidos. Entonces es una representatividad por cantidad que al final, como también el doctor Rangel mencionaba, tiene relación con la población de cada uno de los estados. Es como un paso adicional a una característica de un país como Guatemala, por ejemplo, en donde todo el estado de Guatemala hace ese mismo ejercicio. En aquel lugar son 52 ejercicios por cada uno de los estados americanos. Me parece que es Puerto Rico y... ¿quién es el otro? No recuerdo quién es el otro estado asociado. Ellos ni siquiera pueden presentar electores. Solo eso quería agregar. En el caso de que hay un empate, alguien lo está pensando ahí entre nuestros escuchas, si hay un empate, la ley, y no sé si eso está en la Constitución estadounidense, la ley obliga a que el Congreso elija al presidente y que los senadores elijan al vicepresidente. Solo quería aportar un poco para ampliar más el tema. Muchas gracias, maestro Bonilla. Siempre hablando con el maestro Bonilla, ¿por qué estas elecciones se vuelven tan intensas? ¿Por qué estas elecciones han acaparado la atención mundial? Pareciera que este proceso electoral en Estados Unidos como que se vivió con más pasión. Sí, pues desde el punto de vista internacionalista, el asunto más importante del tema de las elecciones de los Estados Unidos es que, querramos o no, cualquier acción que se suscita en estos países tienen una reacción en países como el nuestro por nuestra cercanía y dependencia en alguna medida de ese poder hegemónico. Los factores intensidad que se han visto ahora, yo opino particularmente que han sido exacerbados precisamente porque Donald Trump se rompió el molde de los presidentes de los Estados Unidos en el ámbito internacional. Me parece que el factor confrontativo, el uso desmedido de las reacciones hepáticas de parte del presidente Trump tuvieron un impacto en alguna medida en que la opinión internacional estuviera tan marcadamente interesada en estos temas. La relación Biden-Trump es bastante interesante. Hay muchas analogías, hay cosas que son muy similares en ambos, pero hay otras en las que en el tema internacional la diferencia ha sido importante. Un tema que vale la pena mencionar respecto a esto es que Trump tiene una fortaleza, o tuvo una fortaleza en su momento, y es que su visión de gobierno pretendía hacer grande América de nuevo, que ese fue su eslogan, ¿verdad? Make America Great Again. Y luego, en esta segunda elección, que es el primer presidente que entra a un proceso reeleccionario y que pierde en los últimos 28 años, la frase fue: sigamos teniendo América grande, sigamos haciéndola grande. Mi particular opinión es que la intensidad se vio precisamente por ese nivel de confrontación, porque esa confrontación polarizó. El tema latino, hay mucho que discutir también ahí, pero sí hubo una importante polarización que provocó la atención del mundo.
y en factores bastante complejos como las organizaciones en el tema multilateral o como las relaciones con China, que en alguna medida Biden anda cerca de esa misma posición. Muchas gracias, doctor Rangel. En el tema de la intensidad de este proceso electoral, ¿alguna opinión? Sí, justamente escuchaba lo que comentaba Aldo, ¿no? Estos temas que fueron como los temas centrales de toda esta campaña y desde que entra Trump, incluso las críticas, digamos, que se hacían a Trump desde antes de que fuera presidente, giraban alrededor de estas temáticas, ¿no? Era uno, cuestión racial, migración, y por otro lado también el extremo nacionalismo que manejaba en su discurso. Ahora viene la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué al mundo le interesa tanto lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué a Guatemala le interesa tanto Estados Unidos? Cuando en realidad quizá los mismos norteamericanos no están tan interesados o, digamos, están atendiendo más a la lógica de las autoridades federativas, es decir, al gobernador o al quien está más cerca, ¿no? Y es porque, digamos, se nos vendió también la idea de que la migración estaba en discusión, que estaba también en discusión una situación muy particular que era la diferenciación racial con todo el Black Lives Matter, ¿verdad? Que fue un tema en las grandes ciudades que pegó, pero a un nivel extremo, digamos, esos asesinatos de policías a personas de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos era algo terrible, ¿no? Entonces uno decía, ¿cómo es posible que estén matando a la gente de esa manera? Entonces, esos son como los temas que polarizan a la sociedad, que ahora quiero dejar bien claro también que puede que esos temas son reales, pero su explotación, digamos, y su sobredimensionamiento también es un poco creado por los medios de comunicación, ¿verdad? Es algo Y la que campaña, sí, todavía no sabemos, ¿no? O sea, se sobreexplota todas esas cosas. Y hubo otra cuestión que sí le puso bastante pimienta al asunto, y es que se suponía que podía haber fraude. ¿Y por qué se suponía que podía haber fraude? Una, porque encontraron en algún momento un vínculo de Rusia, de Vladimir Putin con Donald Trump. ¿Cómo lo encontraron? Hasta hubo un juicio por eso, ¿no? Era la intervención de Rusia en Estados Unidos a través de net centers, a través de la inteligencia rusa y a través de todo este tipo de artimañas de guerra cibernética, que hay algunas personas que lo explican muy bien, hasta cierto punto tendencioso también, pero digamos estaba ese peligro por ahí, estaba ese rostro de la injerencia extranjera en las elecciones en Estados Unidos para que quedara quien quede. Hasta muchos decíamos, ¿no? Estados Unidos cada vez se parece más a Latinoamérica. Y por otro lado, le estaban aplicando la técnica de Estados Unidos a Estados Unidos. Estados Unidos no podía hacer nada porque al final ellos son los que regularmente tienen ese tipo de injerencia en la soberanía de los países, pero ahora fue contra ellos. ¿Y eso qué traía a la discusión? Por un lado, en la situación del voto directo, es decir, en la manera en que se vota en Estados Unidos es una manera muy particular, con unas máquinas. Por ahí un grupo de personas descubrieron que era posible hackear estas máquinas y que era la misma tecnología obsoleta que se tenía desde las elecciones del 2007-2008, es la misma que se seguía utilizando ahora. Y las máquinas sí podían ser manipuladas de manera cibernética, es decir, un hacker con capacidad y con un Bluetooth potente podía entrar a una máquina de esas y podía hacer que en los distritos donde algún candidato que no fuera el de su preferencia perdiera. Es decir, no podía manipular el número de votos ni por quién votaba la gente, pero sí podía hacer que las máquinas colapsaran y que en los lugares donde podía ganar X o Y candidato, nadie votara a favor de este candidato, ¿no? Ese era uno de los temores. El otro temor, en este caso fue muy claro y fue una circunstancia que fue en contra de Trump desde un principio, que es la situación del COVID, ¿verdad? Que el sistema de elección por correo existía en Estados Unidos, pero no era tan utilizado. Pero ahora la mayoría de personas, muchos a favor de los demócratas, que veían en la actitud desobligada de Trump frente a la pandemia un riesgo, por ejemplo, de ir a votar, decían, ¿cómo vamos a ir a votar si nos vamos a contagiar de coronavirus? Y nadie quiere morirse, ¿no? O sea, es falso que en Estados Unidos todo el mundo esté feliz con que esté todo abierto. Hay mucha gente que quisiera que también les pusieran a ellos un lockdown, como le pusieron a toda América Latina, pero no le pusieron a ellos porque Trump tenía una posición muy indiferente frente a esto, ¿no? Frente al coronavirus. Y eso hizo que también mucha gente estuviera contra él a última hora. Es decir, este año fue crucial para Trump y la pandemia fue crucial para Trump, porque fue y el Black Lives Matter también. fueron
Pero digamos, la comunidad afroamericana ya estaba con Biden, ¿no? Desde el Obama, ya estaba con él. Y la comunidad latina, algunos estaban con Trump, un buen número, porque tenían la idea de que él les iba a fortalecer también en lo económico, porque parece que la política económica de ayudas a los pequeños empresarios estaba funcionando. Quizá no iba a favorecer la migración, pero ellos sacaban números y decían, si en tiempo de Obama también nos capturaron y fue cuando nos llevaban a aquellos lugares encerrados en jaulas y todo. Entonces con Trump era como, existía cierta incerteza, ¿sabe? Sobre qué estaba pasando en esos temas. Pero el discurso de él sí daba espacio a pensar que él tenía una política de discriminación a los migrantes muy fuerte. Entonces, en algunos estados, por ejemplo en Miami, que es donde está la mayoría cubana, que sí apoyan a los republicanos de cajón, ¿verdad? Quien ellos pongan, votaron por él. Texas, obviamente, también es Texas. Texas tiene esta lógica más pro-republicana siempre. Pero en California, por ejemplo, gana Biden. Y en Nueva York, que es otra ciudad de migrantes, gana Biden también. Es decir, que el voto latino en algunos casos sí estuvo a favor de Trump y en otros no estuvo a favor de Trump. Y tuvo mucho que ver con la pandemia, con la posible fraude o con la situación esta de Black Lives Matter o con todas estas cuestiones que estuvieron orbitando en el país. Y hasta había gente que decía en esa gran contienda entre globalistas y nacionalistas que Estados Unidos estaba buscando llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Incluso el mismo presidente Macron de Francia en algún momento manifestó que el nacionalismo de Donald Trump estaba llevando a todo el mundo a un momento de pre-Segunda Guerra Mundial. O sea, era una lucha entre el globalismo y el nacionalismo, ¿no? Y Trump representaba eso, y al final lo que se está viendo es que el globalismo triunfó frente a ello. Todavía no lo sabemos, pero parece. Muchas gracias, doctor Rangel. En este proceso electoral, pues queda muy evidenciado ese bipartidismo del que hablaba el doctor Rangel hace unos instantes, ¿verdad? Porque había más candidatos, había uno que fue rapero, si no estoy mal, Kanye West. Había otra candidata por ahí que sacó una buena cantidad de votos, una cantidad de votos representativa. Ahora, acá viene la pregunta, maestro Bonilla. ¿Por qué estos candidatos se miran casi invisibles, estos otros candidatos, y se acentúa siempre esa preferencia entre republicanos y demócratas? Bueno, este es un tema de carácter tradicional, como también lo mencionó el doctor Rangel. Eran 19 otros candidatos aparte de Trump y 19. Biden. 19. Y entre ellos estaba cabalmente quien mencionabas, a la señora Johersen, que es del Partido Liberal, el Partido Verde, el famoso rapero. Su partido se llamaba Fiesta de Cumpleaños. Birthday Party. Entonces, tenía buen nombre. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando que una de las grandes inquietudes que me nació justo al principio de la carrera fue tratar de entender un fenómeno similar al de Kanye West que se dio en Italia. El caso de una bailarina exótica o prostituta, no sé qué era. Era actriz pornográfica, chichilona. Cicciolina, exactamente. Chicholina. Es más, sí. Miren, es un caso tan interesante y resulta que ella resultó electa como senadora. ¿Ganó? En el Senado romano, exactamente, y hasta creo que fue reelecta. Lo interesante del caso es que qué tipo de aporte podía dar esta persona a un sistema político. Incluso era grande la inquietud que tenía, que yo fui a buscar su libro, porque hay un libro de ella en la biblioteca de la universidad, y lo leí y realmente, ¿qué podía aportar? Era parte de ese fenómeno que se da dentro del marco de la influencia del pensamiento demócrata. Perdón, corrijo, del pensamiento democrático, la libre participación. Si vemos la cantidad de candidatos que hubo, hay un partido que se llamó Pan y Rosas, de un filósofo. Hay dos partidos que en su nombre incluso dice Partido Socialista de los Trabajadores o Partido de la Igualdad Socialista. O sea, eran al final 21 candidatos. La gran diferencia es, como lo mencionaba el doctor Rangel, que
la inclinación mayoritaria se queda siempre en el Partido Demócrata y el Republicano por tradición. Y por otro lado, porque el sistema está diseñado para precisamente favorecer esa relación, que también me recuerda lo que menciona Pablo, el hecho de que eso facilita que no exista una segunda oportunidad para escoger entre los candidatos que resultaron mayoritarios. Ahí, al llegar a la mitad más uno en el colegio, cuando se define la situación, el proceso ya no puede cambiar. No hay necesidad de decir estuvieron 300 a 200 o etcétera, sino simplemente la mayoría absoluta, mitad más uno y vámonos a cantar a otro lado. Ahora bien, gracias, maestro Bonilla. Doctor Rangel, entonces podríamos decir que ya ganó Biden o las cosas podrían todavía cambiar. Sí, eso era otra de las dudas también que tenían muchas personas, porque decía, si los medios de comunicación ya proclamaron a Biden como ganador, por ejemplo, Fox News todavía no, ¿se puede decir que ya es el virtual ganador? No, obviamente, no lo tiene que declarar ya oficialmente el gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, cuando ya se ha declarado como tal, a menos que en este caso Donald Trump decida ir a la corte con pruebas y manifestar impugnar, digamos, las elecciones, como lo hizo Bush en el 2000, creo, cuando fue contra Al Gore, y que al final, después de revisar todos los votos, resultaba que él sí ganaba. Entonces, hasta ahí se puede decir que ya es virtualmente o realmente el candidato. La mayoría de ocasiones en las que tienen un periodo, no sé si son 30 días o 40 días después de la elección para determinar quién es el candidato, después de hacer todos los conteos de votos, conteos manuales y después de que todas las autoridades ya se hayan dado por enteradas de cuáles son los resultados reales después de todas las impugnaciones. Entonces ahí ya pasa un tiempo prudencial y ya determina. A menos que se hayan ido a la corte, han llegado a agotar todo este tiempo. Es decir, más o menos el 14 de diciembre es el último día para decirlo y ellos lo están diciendo alrededor del 8 de diciembre, ¿verdad? Cuando ya proclaman oficialmente. Cuando eso se da, a pesar de todas las situaciones que se hayan dado de desencuentros, de problemas, de rencores, no ha habido ningún presidente en Estados Unidos desde toda su historia que se haya negado a hacer ese traspaso del poder de manera pacífica, digamos. Nadie se ha trincherado, nadie ha hecho unas latinoamericanas ahí, ¿verdad? De decir yo me atrinchero en el poder, doy un golpe de Estado y me quedo para siempre acá, no, sino que ahí se deja, pues ya hay una transición normal, digamos, y se le delegan pues todas las cuestiones de política exterior, de la política interna y todo que maneja el presidente en Estados Unidos, que al final para Guatemala son muy importantes, ¿no? Esa política exterior norteamericana para Guatemala de cualquiera de los dos candidatos es muy importante. Gracias, doctor Rangel. Había un discurso que flotaba ahí en el ambiente, no solo en Estados Unidos, sino que también incluso aquí en Guatemala algunas personas manejaban ese discurso, el tema de acercar a Biden hacia la ideología comunista. Maestro Bonilla, ¿usted qué considera? ¿Biden será un comunista? El tema regresa a la campaña política, a la campaña negra y al uso de los recursos oscuros de la política. Biden hizo una entrevista, una de las pocas entrevistas, si no mal recuerdo, que hizo él a los medios de influencia latina en los Estados Unidos, y que precisamente le hicieron esa pregunta. Aquí está, cuando le preguntaron, y precisamente fue en Florida, que es el tema donde mencionaba Pablo, que está la influencia más importante de la comunidad cubana en Estados Unidos. Él dijo, cuando se le preguntó precisamente sobre este tema, definitivamente yo no soy socialista. Sin embargo, dice, como presidente, y aquí viene lo interesante, mi política hacia Cuba se regirá por dos principios. Primero, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, serán los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Y en segundo lugar, empoderar al pueblo cubano para que al fin determine su propio futuro será fundamental para nosotros. O sea, hay una visión
que también es muy cándida de parte de la gente de entender las cosas como derecha izquierda y demócrata izquierda, derecha republicana, pero definitivamente ahí estamos más perdidos. Es una de las naciones menos socialistas del mundo, para decirlo de alguna manera, y Biden no podría ser la excepción, a pesar de que, como mencionaba, hay 3 o 4 candidatos en estas elecciones en los Estados Unidos que sí profesaban, incluso en el nombre de sus movimientos partidarios, el concepto de socialista. Biden comunista simplemente es otra de los conocidos exabruptos o las rabietas del hígado del actual presidente. 306, me parece, a 232 la cantidad de votos que hay en este momento registrados. El 14 o terminan los temas para que se puedan hacer las impugnaciones necesarias. Perdón que me regrese a la pregunta anterior, pero vamos a saber exactamente al fin a quién se le da el mandato presidencial en los Estados Unidos el 6 de enero, que es la fecha máxima según la ley. Muchas gracias, maestro Bonilla. Regresando al tema del comunismo, doctor Rangel, acá en Latinoamérica, principalmente en Guatemala, en la administración anterior, durante el gobierno de Jimmy Morales, pues acá en Guatemala se saca el tema del comunismo y el anticomunismo, vuelve a estar de moda ese tema acá en Guatemala. Nos pareceremos un poquito a la cultura estadounidense, donde el tema del comunismo es casi un tabú. Pues esa es una pregunta muy interesante, la que hace el licenciado Juan Carlos Guzmán, y como también decía el maestro Bonilla, ¿verdad? Pareciera que al final somos como muy ingenuos en esos términos, pero pasa algo, y es que ahí hay una razón antropológica también para todo esto. Hace tiempo, un amigo que trabajaba en El Salvador decía que una de las estrategias de los políticos allá, de izquierda o derecha, porque ya sea izquierda o derecha, hablaban de los repertorios. Los repertorios son todas las ideas que tenemos en nuestra mente, todo lo que nos ha pasado. Digamos, si nosotros vemos en algún momento, escuchamos La Granadera, por ejemplo, con Aldo o también con Juan Carlos, que somos de generaciones más o menos cercanas, vamos a hacer referencia al abanderado, a marchar, a los años 80, ¿no? Nos posicionamos en los años 80. Entonces, ese es el proceso psicosocial que se da en ese sentido. Es decir, se apela a esos momentos para llevarnos también a esos momentos. Yo creo que un poco lo que quería hacer también Donald Trump era teletransportar a la sociedad norteamericana a los momentos de Ronald Reagan, por ejemplo, o de Bush, que era esa época de oro del anticomunismo norteamericano, y que todavía estaban vivos muchos de los portadores y eran votantes. Ahora, en el caso de Guatemala, aquí hay una relación de doble vía con Estados Unidos en ese sentido. Por un lado, no todo el discurso de comunismo y anticomunismo es de producción local. Digamos, acá se vivió esto de una manera intensa, la guerra fue tremenda, o sea, un genocidio, fue una cosa gravísima, y eso queda también en la mente de las personas, pero en Estados Unidos también con el objeto de hacer que la gran comunidad latinoamericana, y entre estos los guatemaltecos somos un buen número, votaran o estuvieran a favor de Trump, empiezan a activar esos repertorios del comunismo y el anticomunismo. El gobierno de Jimmy Morales atendió mucho a la política norteamericana, incluso al discurso y a la propaganda norteamericana al momento de estar revitalizando todo eso de el comunismo y el anticomunismo. Recuerden ustedes que hasta eran recibidos muchos de los representantes de los furibundos anticomunistas reloaded, ¿verdad? Guatemaltecos en el Congreso de Estados Unidos. Porque desde 1996, digamos que se firma la paz, o digamos 2 años antes, 1994, en Guatemala el comunismo y el anticomunismo no tenía mucho eco, ¿verdad? Esto se fue muriendo, muriendo, digamos, y de repente con la llegada de Otto Pérez Molino al poder, porque él también revitalizó eso con el objeto de llegar al poder por ser militar y tratar de decir que él sí iba a dar la seguridad nacional, en esos años, digamos, estuvo apagado y se despierta de nuevo esto. Muchas personas decían que se sentían teletransportadas a los años 80. Y esa es la cosa. ¿Es Biden comunista? Él no. ¿Es Bernie Sanders comunista? Ahora depende de donde se vea.
para la cultura política de Estados Unidos, Bernie Sanders resultaba ser rojo totalmente, pero no rojo de Trump, sino rojo de comunista, ¿no? Como Y antítesis, vamos. en Europa, el discurso de Bernie Sanders hubiera sido el de cualquier representante socialdemócrata en el Congreso, no de un comunista radical. Y es porque la cultura política de Estados Unidos también es bien cerrada. Y otra parte también lo explicaba una latina que hablaba en una BBC, señalaba ella que mucho de este discurso del comunismo y del anticomunismo se había hecho para despertar esos repertorios que ya teníamos instalados los latinos en nuestras mentes por toda la situación de Chávez en Venezuela, por lo de Daniel Ortega en Nicaragua, por lo de Evo Morales en Bolivia, por todo el socialismo del siglo XXI. Entonces, como que era decir, nosotros vamos a estar luchando contra eso que ustedes rechazan, que ustedes temen. Y pues obviamente también le significó muchos votos a él. Y aparte del comunismo, le sembraron otro montón de cosas que los comunistas tampoco hacen. Por ejemplo, comunidad LGBTI, por ejemplo, pro aborto, pro matrimonio entre personas del mismo sexo, y un montón de cosas, ¿verdad? Que al final uno decía, todo esto es un revoltijo de temas que al final son temas inconexos, pero que ellos conectaron para, hasta la eutanasia aparecía por ahí, y aparecía en algún momento alguien que decía que los Sí, demócratas, sí, los demócratas le sacaban adrenalina a los bebés para vivir eternamente. Era una cosa increíble, pero todo tiene que ver con esas lógicas que tenemos instalados también nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctor. hay un Sí, tema ahí, Juan Aldo, Carlos, si me sí, Aldo. permitís. Cuando hablamos precisamente de esa confrontación de ideas instaladas en nuestras cabezas, eh, me ubico en nuestra realidad nacional. La Universidad de San Carlos es comunista. Así es, porque así lo dicen y porque mi papá lo decía y así lo decía mi abuelito. Y no entienden las implicaciones de lo que significa una universidad nacional, el hecho de que tengamos libertad de lo que estamos haciendo en este momento que no sucedía antes. Antes o eras o no eras, ¿verdad? Entonces, la, la gracia más interesante es que mucha gente cuya inclinación era republicana tienen a los Estados Unidos en un estandarte especial, ¿verdad? Ese es el paraíso, ese es nuestro objetivo sublime, la máxima intención, el país de las grandes libertades, el país de tantas cosas, y efectivamente ese es un imaginario social que por su peso cae cuando uno empieza a analizarlo. También es interesante que dentro de ese marco de pensamiento, eso es lo que provoca precisamente la actitud de un presidente como la que tuvo el señor Trump. Eso polariza la sociedad y al polarizarlo, apaga tu cerebro y enciende tu hígado o enciende tu corazón. Y entonces el factor de debate de ideas se convierte simplemente en una confrontación entre dos personas. La fábula del viento y el sol. ¿Quién de los dos le quitaba primero el abrigo a la persona que estaba en el parque? El viento, mientras más soplaba, más se tapaba el señor. Cuando le tocó el turno al sol, el sol simplemente irradió y dio un poquito más de calor y la persona igual, por sus propios medios, se quitó el abrigo. Era un aporte. Gracias, maestro. Bonilla. Doctor Rangel, algo muy interesante hemos visto a lo largo del desarrollo de este proceso electoral en Estados Unidos, y es el tema de cómo los líderes, los distintos presidentes, incluso hasta el Papa se apresura a darle la felicitación a Biden cuando todavía los resultados no están totalmente sentenciados. ¿Cuál sería el mensaje de estas felicitaciones adelantadas, doctor Rangel? Eso es también algo muy interesante, ¿no? Porque uno se dice, ¿cómo es posible que ya el Papa lo esté diciendo? Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, es que eso es lo que están presentando los medios de comunicación. Ojo, yo no quiero ser pro Trump ni pro conspiraciones, pero digamos de alguna manera también los discursos se pueden manipular un poco. Eso por un lado. Por otro lado, si sí lo hicieron en la realidad, es que hay por ahí también un temor que es un temor sistémico, que es lo digo sistémico porque todo el sistema que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial
teme también el surgimiento de líderes totalitarios, del extremismo, del nacionalismo, y de alguna manera, si hay la oportunidad de sofocar cualquier tipo de conato de esta naturaleza, lo van a hacer. Y en este caso, creo, y eso es también algo que uno lo llega a pensar después de leer a todos los globalistas que escriben sobre las circunstancias actuales, hay muchas personas que piensan que Estados Unidos necesita una guerra. ¿Por qué? Para desequilibrar el equilibrio económico existente y transformarlo en otro orden, ingresarse a un orden pre-globalización. Pero eso ya es una perspectiva muy Fatalista, ¿no? geoestratégica. Y si no, por lo menos también lo que están pensando es en la posibilidad o la remota, el remoto inicio de una guerra civil en Estados Unidos. Entonces muchas personas dijeron, entre más rápido nosotros reconozcamos que Donald Trump ya no está en el poder, él también se va a desalentar, su grupo se va a desalentar. Esto sí ya pasó con algunos republicanos de la vieja guardia como George Bush, inmediatamente felicitaron a Biden. Y quienes se quedaron del lado de Trump fueron todos los funcionarios públicos que temen perder su trabajo. Ellos le llaman a Trump el gran gorila de 900 libras. El gorila de 900 libras es esa bestia, digamos, que está ahí detrás de ellos persiguiéndolos para que no vayan a aflojar, digamos, porque él está viendo que en su alineación, en su line-up, ¿verdad? De los que van a pasar a batear, ninguno se le raje, que todos se queden ahí. Él lo hace, él lo va a castigar porque tiene fuerza todavía en las cortes, porque él puso a 2 magistrados vitalicios. O sea, Trump tiene mucho poder todavía en las cortes, pero por otro lado está también la lógica y la inercia política de Estados Unidos que ya lo va sacando y poco a poco le va haciendo que decline. Incluso hasta la misma esposa ya le estaba sugiriendo que declinara por las buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que decían los medios de comunicación. Pero yo creo que ese es el sentido del saludo que le están haciendo los líderes de los países, como decir, rescatemos la democracia, acepte que perdió, su mandato fue bueno, está bien, pero ya pasemos a otra cosa. Porque no podemos generar tanta polarización, tanto adentro de Estados Unidos, porque eso va a tener repercusiones serias en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor Rangel. Maestro Bonilla, a su criterio, ¿qué cree usted que pueda pasar si Donald Trump se negara a ceder el poder a Biden? Yo creo que mientras el tiempo pasa y se demuestra que no hay, o por lo menos no aparecen indicios reales que se puedan convertir en pruebas, la posibilidad de que esto suceda es mínima. Recordemos que uno de los peores enemigos de Donald Trump fue precisamente Donald Trump. Su actitud, la forma como tan descaradamente pretendió reducir o criticó, mejor dicho, a la institucionalidad norteamericana, está cobrando su precio. La forma como reaccionó a través de las redes sociales, el hecho de haber abierto tan ampliamente el discurso de nadie más en este país sabe más de X o de Y cosas que yo, su actitud hacia la inmigración indocumentada, todos esos factores van a cobrar su precio y mientras el tiempo sigue pasando, ese gorila de 900 libras va a terminar siendo un chimpancé de pianola que va a empezar a pasar su pocillo de peltre y solicitando la limosna. No hay otra acción a la que él pueda recurrir, a pesar de precisamente ese poder que balancea la Corte Suprema, porque la institucional va a terminar venciendo, como ha sucedido en este país, que por lo menos en ese caso hay muchísimas cosas que se pueden aprender. Su actitud prepotente ante la institucionalidad también puede cobrar algún precio contra el señor Trump. Yo no creo que vea en algún momento que se revierta la situación a la tendencia como está hasta ahorita. Muchas gracias, maestro Bonilla. Una pregunta para ambos, ya para ir finalizando el programa del día de hoy.
¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los escenarios? Claro que estamos hablando de supuestos, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser los escenarios para Guatemala de ganar Biden o de reelegirse Trump? Iniciamos con el doctor Rangel, luego con el licenciado Bonilla. Bueno, aquí tendríamos que ver lo que pasó hace unos años cuando llegó Trump al poder, ¿no? Y yo creo que también muchas personas decían, pues no va a pasar nada, solo es un relevo al poder, el contrabalance del poder y el equilibrio en Estados Unidos es muy estable y pues no va a pasar nada, las cosas no van a cambiar. Sin embargo, sí cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Porque primero la política exterior de Estados Unidos se modificó en términos de incluso la injerencia que podía tener en la realidad de los países. Cuando estaba Obama, recordemos que aquí la Embajada de Estados Unidos jugó un papel activo en términos de la lucha contra la corrupción, el apoyo a la CICIG, el apoyo a la persecución, incluso a favor de los derechos de las minorías, de las personas LGBTIQ+, por ejemplo, o de otro tipo de temas que anteriormente no se trabajaban o que no, ellos nunca habían apoyado. ¿Qué significa eso? Significa que la política de Obama, digamos, o permitirle al embajador, en este caso era Todd Robinson, poder surfear en todas esas olas, ¿verdad? De lo nacional, también significaba que era una política más abierta en esos términos. Cuando entra Trump y hay un relevo en la Embajada de Estados Unidos, y eso también lo dicen muchos analistas e investigadores en la universidad, hay que determinar qué tanto de las protestas del 2015 fueron motivadas también por la presencia de la Embajada de Estados Unidos y su favoritismo, digamos, hacia ese tipo de acciones, y también parte de la espontaneidad social, o sea, qué tanto se logró con las protestas, es algo que todavía está en discusión. Pero sí cambió. Cuando entró Trump, cambió inmediatamente. Primero viene un embajador diferente y por otro lado, el mismo gobierno de Jimmy Morales, si no es por digamos, alfil que se mueve de la embajada, que era Todd Robinson, hubiera sido defenestrado en la segunda protesta masiva que tuvo en el 2017, ¿verdad? Pero no, resistió, continuó en el poder. En ningún momento fue desaforado en el Congreso. En ningún momento hubo una fuerza que obrara, digamos, contra él, más allá de la protesta social. Y se pudo ver que estaba por ahí la mano de Estados Unidos y por otro lado una comunidad que era también muy cercana a Donald Trump, a pesar de que tenía comentarios términos raciales muy negativos hacia el sionismo internacional, hacia la comunidad judía, y eran los judíos, que Guatemala, incluso recuérdense ustedes que mueve su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en un gran aliado de Israel, más allá de lo que ya era Guatemala. Y eso también tenía que ver con el vínculo de los judíos con el lobby internacional de Donald Trump. Es decir, Guatemala a través del evangelismo judío se vinculó con Donald Trump. Entonces, ahora que queda Biden, hay temor de algunos sectores porque piensan que se van a reempoderar esos grupos que tuvieron poder, que era lo que ellos llaman los grupos progresistas, ¿no? O la izquierda, que ellos quieren decir, pero no es izquierda, sino que son los grupos más liberales, ¿no? Y por otro lado, si ganara Trump, hay muchas personas que dicen que se mantendría el equilibrio de cómo vamos, pero también seguirían habiendo problemas de corrupción, menos injerencia ni posibilidad de que Estados Unidos trate de resolver esas problemáticas a nivel nacional. Es grave decir esto, ¿verdad? Tener que esperar que Estados Unidos resuelva los problemas en el país porque no existe la posibilidad real por parte de ejercer ese poder en nuestras autoridades. Es algo tremendo. Sería de ver qué pasaría si, por ejemplo, si hubiera continuado Obama o si hubiera ganado Hillary Clinton, qué hubiera pasado con la CICIG en Guatemala. ¿Habría sido posible quitarlos? ¿Habría sido posible también que se montaran aquellos juicios como los de Bitco? Recuerdan ustedes que hubo un tribunal Helsinki donde llegó y se dijo que había injerencia de Vladimir Putin en Guatemala a través de Iván Velázquez. ¿Hubiera sido posible eso con un gobierno de Hillary Clinton? Quizá no. Entonces ahí, yo creo que por ahí va a ir la cosa, ¿verdad? Aunque también a ver si nos están esperando mucho qué va a pasar como un beneficio brutal y realmente la política va a seguir igual como ha venido, puede ser, ¿no? Gracias, doctor Rangel. Maestro Bonilla. Yo me inclino más a ese segundo escenario. Difícilmente pueda cambiar la política exterior de los Estados Unidos para países tan
poco importantes como el nuestro, más que en el tema de la securitización de fronteras. El hecho de que se esté pretendiendo externalizar la frontera de los Estados Unidos para detener el proceso de migración indocumentada hacia el Triángulo Norte, probablemente ahí, en ese aspecto, podrían haber algunos cambios. No creo que el tema de relevo de poder vaya, desde mi punto de vista, a traer diferencia en el tema hacia Guatemala, pero sí veo la posibilidad de que se humanicen más las leyes de inmigración, principalmente en el tema del rompimiento de la estructura familiar de los migrantes indocumentados, que ha sido también un tema de campaña en donde Biden ha manifestado particular posición respecto a esto para no romper ese vínculo. Y el otro tema es el tema de la corrupción, como bien dice el doctor Rangel. Esperemos que ese cambio implique efectivamente una política más cercana de los Estados Unidos para seguir presionando en un país en donde sabemos que la institucionalidad está por los suelos, el respeto de las autoridades está igual y donde el tejido social necesita encontrar alguna manera, lamentablemente también externa, para empezarse a configurar de nuevo como una democracia verdadera, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Solo hay algo que quisiera decir. Hay, para contextualizar lo que bien decía el maestro Bonilla, ¿no? Esta presencia también que está por acá. Les cuento que hay en Guatemala ya un movimiento que se llama Movimiento Elefante. Es como un comité pro formación Republicano. Republicano, obviamente. No va a ser un movimiento burro. Conozco varios. Movimiento naranja. Movimiento Elefante, y por otro lado, por ahí rumores, no sé si será cierto, de el vínculo afectivo de una candidata, potencial candidata, con un republicano actualmente, ¿no? No voy a decir nombre ni nada para evitar señalar, pero digamos la cercanía del Partido Republicano con Guatemala quizás se va a ver un poco debilitada si no quedara su alfil, digamos, ¿qué sería? Su representante número 1 en la presidencia. Hay que tener valor para decir cuál sería esa relación matrimonial, sí. Muchas gracias a nuestros invitados. Realmente que siempre es un gusto tenerles en el programa. Realmente que con ustedes el tiempo no se siente, se pasa volando el tiempo cuando compartimos el espacio y podemos conversar sobre los temas que nos interesan tanto. Queremos agradecer entonces al doctor Pablo Rangel, al maestro Aldo Bonilla, por haber aceptado la invitación al programa. También queremos agradecer al director de Radio Universidad, licenciado Carlos Melgar, a la licenciada Alejandra Acevedo en producción de Radio Universidad, que nos han continuado dando ese apoyo y que han hecho posible la transmisión de Políticamente Hablando, a pesar de los problemas que hemos tenido con la pandemia del COVID-19. También un agradecimiento especial al maestro Mike Rivera por el apoyo que nos ha dado también en la producción de este programa y poder continuar transmitiendo todos los jueves y podernos acercar a cada uno de ustedes con los temas políticos de interés nacional e internacional. A toda nuestra audiencia le mandamos un fuerte abrazo y los invitamos a continuar sintonizando Radio Universidad y el programa Políticamente Hablando por Radio Universidad. Hasta la próxima.